Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sistemas Dinámicos para la Economía. Hoy vamos a introducirnos en el tema de filtros para series económicas y para ver el asunto de filtros vamos a realizar antes algunas operaciones, algunas definiciones que vamos a utilizar luego para operar con filtros. Bien, eh, vamos a empezar. Si tenemos una serie o una señal, por ejemplo, 2 1 menos 2 menos 1 5 que depende del índice n, tenemos aquí n en abscisas sin ordenadas el valor de la señal, y entonces tenemos que, si ponemos una flechita, bueno, esto se pone en sistemas digitales, si se pone una flechita quiere decir que ese es el índice 0. Entonces, en 0 vale 2, en 1 vale 1, en 2 vale menos 2, en 3 vale menos 1 y en 4 vale 5. Entonces, ¿cómo podemos representar esa serie? Bien, pues, podemos representar esa serie además de representarla gráficamente así en términos de xn? Tal cual, podemos definirla en términos de la delta de Kronecker. La delta de Kronecker sabemos que delta de n es igual a 0 si el argumento que está dentro de la delta, perdón, 0 no, 1, si el argumento que está dentro de la delta, si n es igual a 0, si n es igual a 0, esto vale 1, y 0 si n es distinto de 0. Entonces, ¿qué significa eso? Pues una delta realmente, si tenemos aquí n, entonces un delta de Kronecker realmente es esto. Realmente es esto. Es un impulso unitario que vale 1 para el índice n igual a 0 y 0 para todo lo demás. Y 0 para todo lo demás. Entonces, si eso es así, así definida la delta de Kronecker, lo que podemos hacer es definir una serie x de n. X de n, esta serie, por ejemplo, como x de n la podemos definir en función de la delta de Kronecker. Lo podemos poner x de n, lo podemos poner como el coeficiente 2, vamos a ponerlo así, más el coeficiente 1, menos el coeficiente 2, menos 2, menos 1 y más 5. Más 5. Entonces, ¿qué podemos poner? Bueno, pues el coeficiente, si lo multiplicamos por delta n, que es lo que tenemos, esto es un 1 si n es igual a 0. ¿Vale? Si lo ponemos, si multiplicamos el 1 que tenemos aquí, el 1 lo multiplicamos por una delta de n menos 1, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues esto vale 1 si n es igual a 1, porque si n es igual a 1, si n menos 1 es igual a 0, en n menos 1 igual a 0 vale 1, entonces en n igual a 1 vale 1, ¿vale? Entonces lo podemos representar así, menos 2 por, ¿qué? Por delta n menos 2, menos 1 por, ¿qué? Por delta n menos 3, y más 5 por, ¿qué? Por delta n menos 4. Vale, pues hemos representado esta serie en función de un tren de deltas, en donde a cada delta le multiplicamos por su coeficiente y vamos retrasando, vamos restando a cada índice realmente el retardo en el que estamos, el valor n en el que estamos. Entonces esto se puede poner de forma compacta como xn es igual al sumatorio. Esto lo hemos hecho desde 0 a 4, y todos los valores son 0 para n negativo y n positivo. Todos los valores restantes son ceros, es decir, aquí tenemos n0, aquí es 0, 0, 0, 0, pero podríamos tener un proceso infinito, ¿no? Entonces, en general, si lo ponemos para un proceso infinito, podríamos poner
el valor x, lo ponemos, fijaos, esto es x de n, yo quiero representar x de n en función del subíndice n. Entonces yo pongo aquí un índice k y pongo aquí el delta n menos k, que es lo que tenemos aquí, x de k, aquí tenemos el x de k y aquí tenemos el n menos k, aquí tenemos el x de 0 por n menos 0, aquí tenemos el 1 que es el x de 1 por n menos 1 y así sucesivamente. Entonces poniendo aquí desde menos infinito hasta infinito, ya tenemos la representación, esta representación x de n lo podemos poner en esta representación, ¿vale? Como un sumatorio de esta forma, en donde tenemos aquí dos índices, el sumatorio que suma es x, ¿vale? Bien, si queremos para n igual a 4, para n igual a 4 lo que tenemos es que x de 4 sería x de 4 por delta n menos 4, ¿vale? X de 4 es x de 4 es 5 por delta n menos 4, delta n menos 4 en 4 es 1, luego esto es 5, efectivamente el valor. Para todos los n tenemos el sumatorio. Bien, entonces podemos representar una serie o una señal discreta, en tiempo discreto, de esta forma. Bien, ahora lo que nos queremos preguntar es cómo reacciona un sistema, si tenemos un sistema, que luego el sistema va a ser el filtro, un sistema dinámico. Si tenemos un sistema dinámico que vamos a introducir, este sería el sistema. Entonces, si introducimos la serie, una serie cualquiera, x de n, ¿cuál va a ser la salida del sistema? ¿Cuál va a ser nuestra salida? Que lo vamos a denominar I de n, ¿vale? I de n. Entonces aquí el sistema, a través de alguna operación h, pues yo que no conozco en principio, introduzco x de n y el sistema me genera la salida I de n. Esta sería la señal de entrada o input y esta sería la señal de salida o output, o la serie de salida. Entonces, aplicando el operador I de n, realmente va a ser igual el operador multiplicado por x de n, ¿vale? Entonces, I de n, por tanto, si eso es así, I de n va a ser igual a h, al operador, h de x de n, ¿vale? H de x de n. Aquí realmente sería así, ¿no? H de x de n. Entonces, h de x de n, ¿y cuánto? H de x de n, vamos a ponerlo así. ¿Y esto a cuánto es igual? I de n es igual a h de qué? De x de n, toda señal se puede poner así. Se puede expresar de esta forma, pues el sumatorio desde k menos infinito hasta infinito de x de k por delta n menos k. ¿Vale? Entonces, el sistema, los sistemas que estamos viendo son sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Invariantes en el tiempo. ¿Vale? Son los que estamos utilizando. LTI. Entonces, I de n, entonces, se puede poner, como son sistemas lineales e invariantes en el tiempo, lineales, es decir, que el sistema es lineal, cumple la propiedad de linealidad, y invariante en el tiempo quiere decir que independientemente del tiempo en el que estemos, una señal siempre va a provocar la misma salida. Es decir, si tenemos un circuito eléctrico y le introducimos una potencia determinada, la variación de voltaje va a ser la misma hoy, si la hacemos hoy, que si la hacemos mañana, ¿vale? Entonces, I de n, por tanto, va a ser por linealidad, podemos sacar de aquí el sumatorio fuera. Entonces, desde k de menos infinito hasta infinito, de h de x de k
por delta n menos k. Bien, estas x de k son constantes y entonces por linealidad también podemos ponerlo desde menos infinito hasta infinito, siempre el índice k, ¿vale? Esto es I de n, de menos infinito a infinito, ¿de qué? De x de k por h, ¿de qué? De delta n menos k, n menos k. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces, ¿esto qué es? H delta n menos k, esto es una delta, ¿no? Una delta, un impulso en un momento dado. Un impulso, si k fuera cero, tendríamos un impulso unitario. Entonces, un impulso unitario aplicado, introducido en h, lo que nos da es la función de respuesta al impulso. Esto sería el h de n menos k. Es decir, si tenemos el h de n menos k, ¿vale? Esto sería la función de respuesta al impulso. Es decir, si tenemos aquí el mismo sistema h y le introducimos, bueno, ya lo tengo aquí escrito arriba, por invariante del tiempo, si en vez de una x de n le introduzco una delta de n, lo que vamos a obtener de aquí, de h de delta de n, lo que vamos a tener es la función de respuesta al impulso, es decir, cómo varía el sistema si en n igual a 0, le introduzco, en el instante 0, le introduzco un impulso unitario. Entonces, esta sería la función de respuesta al impulso. Claro, como es invariante en el tiempo, si le introduzco una delta n menos k, la función de respuesta al impulso será la misma, exactamente la misma, pero retrasada a los periodos correspondientes, ¿vale? Por ser invariante en el tiempo. Entonces, esto será la función de respuesta al impulso, que eso lo podemos conocer de cualquier sistema empíricamente. Si tenemos un sistema, le introducimos un impulso unitario en el instante cero, nosotros vamos a poder observar siempre la función, lo que es la respuesta a ese impulso. La respuesta a ese impulso. Entonces, esto lo vamos a conocer siempre, esto es conocido. Esto es conocido. Entonces, si eso es así, tenemos, por tanto, que I de n, lo vamos a poner aquí en rojo, I de n sería, I de n va a ser, por tanto, nuestra señal va a ser igual al sumatorio. Nuestra señal de salida va a ser igual al sumatorio desde k menos infinito hasta k igual a infinito, desde k igual a menos infinito hasta infinito, de que de x de k por h ya no, ahora ya es h de delta de n menos k, es la función de respuesta al impulso. Esta es la función de respuesta al impulso, función de respuesta al impulso del sistema, ¿vale? Que ya os digo que es conocido luego por h de n menos k, ¿vale? ¿Y esto qué es? Esto realmente, esta operación, es lo que se denomina convolución. ¿Vale? Entonces, la convolución para sistemas, esta es la operación de convolución. Para sistemas lineales e invariantes en el tiempo, yo puedo obtener siempre la señal de salida como esta operación de la señal de entrada multiplicado por la función de respuesta al impulso que conozco empíricamente del sistema. Yo siempre a un sistema, como digo, puedo introducirle un impulso y observar cuál es esta función de respuesta al impulso. Entonces, si eso es así, yo puedo obtener en general para x de k, teóricamente, mediante esta operación, para cualquier x de k de entrada, yo puedo obtener la salida para cada instante n. Entonces, esa sería la convolución de sistemas. Es decir, no necesitamos conocer específicamente el sistema para obtener la salida en un momento dado, mediante esta operación. Con que solamente conozcamos la función de respuesta al impulso, tenemos I de n. Bien, pues si eso es así, vamos a hacer un ejemplo.
un ejemplo sencillo y ya nos vamos a introducir los filtros. Entonces, imaginaos, aquí tenemos la operación de convolución. Imaginaos que tenemos una función de respuesta al impulso, vamos a ponerlo aquí. Imaginamos que tenemos una función de respuesta al impulso h de n de un sistema que no conocemos, que va a ser igual a 1 y menos 1. 1 y menos 1. Y vamos a tener una señal de entrada, por ejemplo, de, 4, 7, 2, 1, 14. Entonces, lo que tenemos es que nuestra señal de respuesta al impulso, nuestra señal de respuesta al impulso, que es h de n, esto es h de n, es esta. Nuestro sistema que no conocemos, si le introducimos un impulso, el sistema va a reaccionar de esta forma. Entonces, aquí y así. Así y así. Es decir, va a reaccionar aquí con un 1 y con un menos 1. Aquí con 0 y 1. ¿Vale? Entonces, nosotros queremos conocer cuál va a ser la salida de este sistema, para esta entrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es aplicar la definición de la operación de convolución. Entonces, para cada uno de los instantes, i de 0, para i de 0, ¿cuánto sería? Pues para i de 0 lo que tendríamos es el sumatorio desde menos infinito hasta infinito, para k de menos infinito a infinito, de x de k por h de n menos k. ¿Vale? Entonces sería, como no tenemos x de k no está definida, bueno, vale 0 para valores distintos de 0 y de 1, pues lo que tenemos es que este sumatorio empieza en 0. Luego tendríamos que i de 0 sería igual a este sumatorio x de 0 por h de qué? H de, estamos en n0 de 0 menos 0. Lo vamos a poner así en términos didácticos. Más x de 1, el siguiente, x de 1, por h, n está fijo en 0. 0 menos 1. Más x2 por h de 0 menos 2. Más puntos. Claro, a partir de x2 esto vale 0 y a partir de x, esto vale 0, y h de menos 1, está definido, vale 0 igualmente, ¿vale? H de 0, 0 sí que está definida, entonces h de 0, esto es h de 0, está definida y vale 1. Luego tenemos que i de 0 vale x de 0 por h de 0, que vale 1, que es 1. Luego i de 0, el sistema nos devuelve que x de 0 en nuestro caso vale 4. Vale 4. ¿Vale? Entonces, esa es la primera salida. Bien, esta quizá es el menos importante. Ahora, a partir de aquí, son los más importantes. I de 1. Ahora, nuestro n está fijo en 1. Queremos calcular la salida en 1. Entonces, tenemos x de 0, lo mismo, por h de qué? De 1 menos 0. Este es el n y este es el k en el que estamos. X de 1 por h de 1 menos 1. Más x de 2 es igual por h de 1 menos 2. Más puntos. H, 1 menos 3 más puntos. Nos damos cuenta que esto existe, h de 1 existe, h de 0 también existe, y ya estos son 0. ¿Vale? Entonces lo que tenemos es que i de 1 es igual a x de 0 por, la salida sería x de 0 por h de 1, pero h de 1 vale 1, más x de 1 por h de 0. Esto es h de 0. Y h de 0, no, x de 1 vale menos 1, perdón. Más
x de 1 por h de 0. H de 0 vale 1. Entonces tenemos que nuestra señal de salida en 1 es x de 1 menos x de 0. ¿Vale? X de 1 menos x de 0. ¿Vale? Que en nuestro caso sería y de 1 sería igual a 7 menos 4. 7 menos 4, que son 3. Vale, hacemos el siguiente y ya con esto acabamos. Y de 2 sería igual al sumatorio igual de x de 0 por h de 2, n2 fijo menos 0, más x de 1 por h de 1 de 2 menos 1, más x de 2 por h de 3, de 2 menos 2, más x de 3 por h de 2 menos 3, más puntos, puntos, puntos. H de 2 es 0, porque este estaría aquí, h de 2 es 0, luego esto es 0, h de 1, esto es h de 1 es menos 1, luego tenemos que x de 1 por menos 1, más x de 2 por h de 0, h de 0 es 1, y h de menos 1 ya estos son ceros, ¿vale? Entonces lo que tenemos es que nuestra señal en 2, lo que vale es y de 2 es igual a x de 2 menos x de 1. Es decir, y de 2 sería x de 2, sería x de 2 es 2 menos 7. 2 menos 7 es menos 5. Bien, entonces x de menos 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que nuestro sistema, con esa función de respuesta al impulso que hemos visto, nuestro sistema, ¿qué es lo que nos está haciendo? Que a cualquier señal, por ejemplo, si esto es una serie económica, a cualquier señal lo que nos devuelve es la diferencia. La diferencia del instante actual menos el pasado. Lo que nos da es la diferencia. Es decir, nos está generando una diferencia regular. Esta función de respuesta al impulso aplicada a cualquier serie nos da una diferencia regular. ¿Vale? Que esto lo podríamos interpretar como un filtro, es decir, a nuestro sistema sería el filtro. Entonces, lo que tenemos es que podríamos interpretarlo como el filtro, es decir, introducimos cualquier serie y nos devuelve la diferencia regular. Nos devuelve una diferencia regular, ¿vale? Que en econometría se ve la diferencia regular o en series temporales para hacer estacionaria una serie, ¿no? Bien, pues este sería un ejemplo con esta función de respuesta al impulso. Entonces, aplicando la convolución de la función de respuesta al impulso a x a cualquier señal, obtendríamos la salida. En este caso estamos viendo que es la diferencia regular. Bien, una consideración, esto sería exactamente lo mismo, la operación de convolución. La operación de convolución sería exactamente la misma si la ponemos de esta forma. A ver, esta la hemos puesto así, la podemos poner aquí en amarillo de esta otra forma. Esta operación de convolución la podemos poner también así. Es decir, el resultado sería exactamente el mismo. La operación de convolución, esta es como lo hemos hecho. Entonces, si ponemos la I de n como el sumatorio desde k menos infinito hasta infinito de h de k por x de n menos k, lo que tenemos es exactamente lo mismo, la misma señal de salida. Es decir, estas dos son equivalentes. Entonces, la convolución, por ejemplo, para sistemas digitales, lo que tenemos es que para una función de respuesta al impulso de un sistema físico, de telecomunicación, eléctrico, electrónico, si conocemos la función de respuesta al impulso, podemos, y si el sistema es lineal e invariante, podemos, mediante esta operación, obtener la señal de salida para cualquier señal de entrada, tanto de esta forma como de esta.
Bien, veámoslo aquí para nuestro ejemplo. Para nuestro ejemplo, la operación alternativa, como digo, es I de convolución I de n sería igual k menos infinito hasta infinito de h de k por x de n menos k. Bueno, pues lo hacemos, por ejemplo, para i igual a 1, para n igual a 1, por ejemplo, i de 1, tendríamos el sumatorio de, para las k's, que sería h de 0 por x en está fijo, 1 menos 0, más h de 1 por x de 1 menos 1, más h de 2 por x de 1 menos 2, más puntos. Estos son ceros. Aquí tendríamos los de n negativos, pero los n negativos, la función de respuesta al impulso es nula en este caso. Entonces, esto existe en x, bueno, estas señales existen en x1, porque suponemos una señal que entra a partir de 0, ¿vale? Esta señal entra a partir de 0, ¿vale? Este es el índice 0. Estamos suponiendo eso. Podría entrar en el índice menos 20, ¿vale? Pero estamos suponiendo eso. Entonces, estamos suponiendo eso porque normalmente en señales económicas tenemos los índices así, ¿vale? Entonces, si esto es así, lo que tenemos es que h de 0 vale 1, h de 0 vale 1, por x de 1, más h de 1 vale menos 1, sería menos 1 por x de 0, y aquí ya h de 2, en adelante ya son ceros. Y aparte de esta ya no existe también, pero fundamentalmente porque h de 2 es 0. Entonces, más 0. Entonces lo que tenemos es que i de 1 es igual a x de 1 menos x de 0, que es lo que teníamos aquí arriba. Es decir, la convolución se puede definir de esta forma como de la otra. Bien, pues realmente, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues ya para el vídeo siguiente, que vamos a introducirnos en filtros, aquí lo que tenemos es esta función de respuesta al impulso puede obedecer a un filtro. Entonces, a un filtro es un sistema, se puede considerar un filtro. Entonces, tal que aplicado este filtro aplicado o este sistema aplicado a una serie de entrada da una serie nos da una señal de salida mediante la operación de convolución. Bien, pues con este vídeo lo dejamos aquí, y en el próximo ya nos introducimos en realmente filtros para series económicas, para filtros en series económicas, y cuáles son sus efectos en términos del tiempo y en términos de la frecuencia. Es decir, vamos a ver los efectos de un filtro sobre los efectos sobre la frecuencia de la serie, ¿vale? Es decir, si tenemos un filtro determinado a una serie económica, se lo aplicamos y aplicamos ese filtro, eso puede generar que determinadas frecuencias se amplifican y no se mantengan, y que otras frecuencias se atenúen o se anulen del todo. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a ver para el siguiente vídeo. Muy bien, si os ha gustado el vídeo podéis dar un like, y como siempre os digo, podéis suscribiros al canal aquellos que no os habéis suscrito, y que obtendréis vuestra merecida recompensa. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.